El Señor te bendiga, mi amado hermano. Es una bendición estar en esta preciosa noche, ahí sí que en tu hogar, compartiéndote la palabra que el Señor tiene para hoy, mi amado hermano. Ha sido de mucha bendición. La semana pasada empezamos lo que son estos discipulados y hoy estamos nuevamente con el segundo tema. Espero que tengas ahí tu cuadernito, tu lapicero, tu Biblia principalmente para tomar nota de aquello que en esta preciosa noche vamos a impartir. Cierra tus ojitos, vamos a comenzar con una oración para dedicarle este tiempo al Señor. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor porque tú eres bueno, papito lindo. Gracias porque nos permites esta noche, Señor, estar glorificando, exaltando tu nombre, Señor, y aprendiendo más de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, que tú uses, Señor, mi boca, Señor, para poder enseñar, Señor, para poder impartir, Señor, aquello que tú tienes para esta preciosa noche, Señor. Te pido, Señor, que nos abras el entendimiento, Señor, que podamos comprender, Señor, lo que en tu palabra está escrito, Señor, y que no sean palabras de hombres, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo mostrándonos, enseñándonos, Señor, te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Como sabes, es una enseñanza, así que ponte cómodo ahí donde tú estás. Y esta noche tenemos un tema muy bonito, el cual es la oración. Tú lo puedes ver ahí a través de la pantalla, puedes ayudarte ahí con los versículos. También te invito, mi amado hermano, que participes. Está nuestro pastor ahí atento para que cuando tú escribas, contestar esas preguntas que tú tienes y eso es lo bonito de una enseñanza, que podemos interactuar, podemos preguntar, podemos ahí sí que ampliar el tema, siempre y cuando no nos salgamos del tema, mi amado hermano. Y como te decía, en esta noche nuestro tema es la oración. Es un tema muy bonito, es un tema de que nosotros como cristianos, mi amado hermano, tenemos que hacer uso de ella y siempre tiene que estar presente en nuestra vida. Nuestros versículos base es Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y la palabra del Señor dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y nuestro segundo versículo base es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, y dice: orad sin cesar. Es necesario, mi amado hermano, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, tengamos esa relación con el Señor. Y eso lo vamos ahí sí que lo vamos a hacer, tener esa intimidad con Él a través de la oración. Es necesario que no lo hagamos como una costumbre, como religiosidad, sino que más bien que ese deseo salga desde lo más profundo de nuestro corazón, que nosotros necesitamos así que hablar con Él. Así como tú te levantas cada mañana y ves a tu mamá, a tu papá, a tu cónyuge y hablas, no es aquello que te despertaste y ni siquiera vas a decir buenos días, sino que así debe de ser esa necesidad que tenemos nosotros como cristianos de hablar con nuestro Señor, y eso es a través de la oración. Que no se te olvide, mi amado hermano, nuestro tema de hoy es la oración. Decíamos que versículo base, Colosenses 4:2 y Primera de Tesalonicenses
capítulo 5, versículo 17. Como te decía, mi amado hermano, tenemos que hacerlo porque nos nace desde lo más profundo de nuestro corazón. Y en Salmos capítulo 24, versículo del 3 al 5 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ni él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que, ¿qué es lo que necesita el Señor, mi amado hermano? Un corazón dispuesto, un corazón puro. Eso es lo que el Señor necesita. Así que te exhorto en el nombre de Jesús que nosotros oremos, que nosotros le busquemos en intimidad. Y para nuestro estudio podemos decir que la palabra oración viene del griego 4336, que su pronunciación no sé si está bien, pero sería proseuchomai. Esa palabra, ¿qué significa? Significa orar, significa rogar, significa suplicar, hacer oración y pedir. Esa es la que más se refiere en la Biblia a lo que es en sí la oración, mi amado hermano. Es hermoso que nosotros tengamos esa relación con nuestro Señor. Podemos ver también que en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que nosotros debemos de buscar ese tiempo, debemos de ahí sí que, como dice la palabra, Pedro iba caminando, pero él tenía esa necesidad, esa necesidad de buscar esa comunión con Dios, y fue y buscó el tener ese diálogo, esa conversación con el Señor. No importa la hora, mi amado hermano, no importa el tiempo que tú tardes en hacer esa comunicación con el Señor. Y podemos ver también que en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que te exhorto, mi amado hermano, no importa que a veces, yo entiendo que nuestro tiempo algunas veces es limitado. A veces puedes salir corriendo en la mañana y dices: yo no tengo tiempo para tomarme, tal vez, ¿qué te digo yo?, 20 minutos, media hora, una hora de oración para tener ese tiempo de oración. Pero lo puedes hacer cuando vas camino a tu trabajo, a tu estudio, cuando estás haciendo tus quehaceres. Nosotras como mujeres que a veces nos quedamos en la casa y tenemos que hacer pues la limpieza, a veces estamos cocinando, lavando los trastos, podemos ocupar ese tiempo para la oración, mi amado hermano. No sé si hasta aquí tú has tenido alguna duda, tienes alguna pregunta. Yo no puedo ver quiénes lo están viendo o si están haciendo preguntas, pero vamos a proseguir en nuestro tema, y si te surge alguna duda, mi amado hermano, puedes hacerlo con toda confianza. Es hermosa la oración, mi amado hermano. Es hermosa porque, como te digo, es una comunicación, es un lenguaje, es una forma de hablar a través de alguien. En este caso es a través del Señor. Podemos ver que lo podemos hacer a través, como te digo, de nuestro lenguaje, de nuestro idioma, que sea entendible.
que tú, así como tú escuchas hablar a alguna persona y se pueden comunicar y se pueden entender, eso mismo es la oración, lo puedes hacer con el Señor. Pero también en otras ocasiones se puede hacer en un lenguaje del Espíritu, que en esta ocasión tal vez no se va a entender porque cuando hablamos en el Espíritu, pues estamos hablando muchas veces en lenguas, o como te pone ahí en la pantalla, tú puedes verlo, que muchas veces ni siquiera puedes pronunciar alguna palabra, sino que a través del llanto, del gemido o del silencio, eso se puede convertir en una oración de alto nivel espiritual, mi amado hermano. Cuando nosotros tenemos mucha necesidad, a veces es tanto el dolor, es tanto el sufrimiento, tanta la necesidad de buscar al Señor, que lo único que hacemos es postrarnos, estirarnos y llorar, o muchas veces solo nuestro espíritu es el que empieza a gemir y nosotros ni siquiera pronunciamos palabra. Entonces hay dos maneras, una con un lenguaje que nosotros conocemos y otra con un lenguaje espiritual. Así que de las dos formas, mi amado hermano, es correcto. Nosotros tenemos esa libertad de comunicarnos con el Señor y Él es tan maravilloso que nos entiende a nosotros. En 1 de Samuel capítulo 1, versículo 10 al 13, podemos leer la historia de Ana. Y en la palabra dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró. Ahí vemos que solamente ella lloró, ella oraba, pero lloraba abundantemente, mi amado hermano. En el versículo 11 podemos ver que ella dice que hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12, mi amado hermano, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Y en el versículo 13 dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, mi amado hermano. Entonces vemos a través de la palabra cómo esto sí sucede. Muchas veces no hablamos solamente, como en el caso de Ana, ella gemía, inclusive el siervo del Señor lo que creía era que ella estaba borracha, mi amado hermano, estaba ebria, pero no, ella lo que tenía, como leíamos en el versículo 11, era una angustia muy grande en su corazón porque ella anhelaba tener un hijo. Y entonces ella se postra y clama al Señor, muchas veces orando me imagino que pidiendo con voz audible, y otras solamente con el llanto, mi amado hermano. En Romanos capítulo 8, versículo 26, vemos que y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Déjame que tome un poquito de agua, mi amado hermano, porque aquí hace bastante calor. No sé cómo estás tú en tu casita, pero yo aquí sí tengo bastante calorcito. Y entonces, cuando nosotros, ahí sí que el Espíritu Santo es hermoso, mi amado hermano, porque la misma palabra dice que nosotros oramos y muchas veces no sabemos pedir como conviene. Entonces viene Él y con esos gemidos, con esos sonidos que muchas veces ni nosotros entendemos, pero son mensajes espirituales que le llegan al Señor, y eso es bello, mi amado hermano.
También podemos ver en Isaías capítulo 26, versículo 16, que dice, Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Podemos orar, aquí vemos cómo ellos se derraman en la oración cuando su corazón estaba atribulado, mi amado hermano. Así que te exhorto en el nombre de Jesús para que nosotros tengamos esa comunicación con el Señor, ese tiempo de oración. Necesitamos tenerlo y eso lo hacemos a través de la oración. Pero cuando nosotros hablamos, mi amado hermano, de oración, también estamos ahí sí que obteniendo beneficios, y la oración también tiene que tener ciertas características. No sé cómo vas hasta el momento, si lo poco que hemos visto que la oración es importante, que nosotros como cristianos, a mí me gusta mucho, mi amado hermano, como repetirte para que tal vez no sea mucho lo que aprendamos, pero que lo que aprendamos se nos quede, tanto principalmente en nuestro corazón como en nuestra mente, y que lo pongamos en práctica. Eso es muy importante. Así que decíamos que nuestro versículo base era Colosenses capítulo 4, versículo 2, y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, donde nos exhorta a la oración y que se debe de hacer en todo tiempo. Vimos que lo tenemos que hacer con un corazón dispuesto. El Señor ve, ahí sí que Él mira nuestro corazón. Mirábamos cómo a través del griego la palabra proseuchomai significa oración, que es la que más denota y explica a través del griego qué significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Hablábamos también que muchas veces lo hacemos con nuestro lenguaje que nosotros comprendemos, que es nuestro idioma, con el cual nosotros nos comunicamos a través de las personas. Asimismo, es esa comunicación con nuestro Padre que está en los cielos. También lo podemos hacer de la manera espiritual cuando solamente salen gemidos de nosotros, salen lágrimas y no hay ninguna palabra. Esa es una forma de la oración. Pero también, como te decía, hay ciertas características en la oración y hay beneficios que obtenemos para nuestra vida a través de ella. Número 1, tú que llevas ahí tus notitas, y para que sea ahí más ordenadito puedes ponerle número 1, dice que nosotros debemos tener la seguridad de que Dios escucha nuestra oración. Ese es un tema, mi amado hermano, que muchas veces nosotros como cristianos, y te digo nosotros porque he escuchado a muchos hermanos decirme y me dicen, es que el Señor no escucha mis oraciones, es que mejor ore usted, pastora, porque a usted sí la oye el Señor. Y no, mi amado hermano, podemos ver a través de la palabra que dice en Proverbios capítulo 15, versículo 29, Proverbios capítulo 15, versículo 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Sí, mi amado hermano, dice la palabra que nosotros éramos pecadores, claro, así dice la palabra, y eso éramos muchos. Pero cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo, nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo, mi amado hermano. Nosotros somos justos ahora, no por nuestro mérito, sino que lo obtuvimos a través de Cristo. Así que, ¿te escucha el Señor?
¿Escucha el Señor tu oración? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí o no? Sí, mi amado hermano. El Señor escucha tu oración porque tú le recibiste en tu corazón y entonces eres justificado por la sangre de Cristo. Amén. Y también podemos ver unos ejemplos. Podemos ver la vida de Salomón, mi amado hermano. Y esta es una historia muy bonita que yo te exhorto en tu corazón a que tú la leas. Algunas veces a través de las prédicas pues se ha hablado de ello, se ha hablado del arca del pacto, se ha hablado de cómo Salomón viene y construye el templo, mi amado hermano. Y en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3, la palabra dice: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Amén. Así que vemos a través del ejemplo de Salomón, mi amado hermano, cuando él edificó ese templo maravilloso, dice que él, cuando ya lo estaba consagrando, terminó de consagrarse el templo, vino Salomón y empezó a orar. Y entonces el Señor tan hermoso, mi amado hermano, le dice: yo he oído tu oración, yo escucho tu oración, yo sé que tú estás en mi presencia. Y eso podemos ver de que la oración el Señor la oye. Podemos estar aquí en el templo, en la casa del Señor, y Él está oyendo tu corazón, Él está oyendo la oración. Entonces, también podemos ver, y nos vamos a detener más adelante para que veas que hay muchas maneras de orar. Puedes hacerlo aquí en el templo, lo puedes hacer allá en tu casita, lo puedes hacer tú solo, lo puedes hacer en compañía de otro, puedes orar, puedes interceder, puedes hacerlo en intimidad en tu habitación. Pero sigamos viendo, mi amado hermano. También tenemos más ejemplos que habla la palabra. Tal vez aquí solo aparecen dos, pero tú puedes escudriñar las escrituras y ver en la palabra hay muchos ejemplos, mi amado hermano, donde el Señor escucha la oración. Así que nosotros aquí tal vez te damos solo unas pequeñas cápsulas, unos pequeños tips, pero tú ahí en tu casita puedes ponerte a escudriñar, a aprender más de la palabra, mi amado hermano. Y vemos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5, y habla, ahí sí que dice la palabra: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Aquí habla del rey Ezequías, mi amado hermano. Este es un tema que se ha tocado mucho, y es cuando el Señor en su misericordia, este rey, ahí sí que podemos verla, tal vez tú en tu casita puedes verlo más despacito y ves cómo dice que él, yo me lo imagino que, como dice la palabra, él estaba en su camita y se da la vuelta, y yo me imagino el ver a ese siervo del Señor, ese rey enfermo, triste, y viene y clama al Señor, ora al Señor, busca al Señor, ahí sí que con un corazón contrito y humillado. Y entonces viene el Señor y le dice:
he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Y entonces viene el Señor y le sana. Y así nosotros debemos de ver cómo el Señor escucha nuestras oraciones. Así que espero que con estos tres incisos, estos tres ejemplos que vimos, que nosotros somos ahí sí que justificados con la sangre de Cristo y por eso el Señor escucha nuestras oraciones. Vimos el ejemplo de Salomón, cómo él cuando construyó el templo viene y le ora al Señor y el Señor también le dice, yo he escuchado tu oración. Y este rey también, Ezequías, y le dice, yo he escuchado tu oración. Amén. Así que no sé si hasta el momento hay dudas, si alguien ha escrito alguna duda, alguna pregunta. Ya la contesté acá. Ya. Así que sigue mandando tus preguntas, mi amado hermano, o si tienes alguna aportación también de parte del Señor, pues gloria a Dios. También hay muchos testimonios que nosotros podemos dar a través de lo que el Señor ha hecho en la oración. Amén. Y vamos a ver como inciso número 2, mi amado hermano, la oración aprovecha. ¿Para qué nos aprovecha la oración, mi amado hermano? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué? ¿Te has preguntado tú eso? Y entonces podemos ver que la oración mantiene una comunicación con Dios. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Es necesario mantener esa comunicación con Dios. Dice que nosotros no debemos de estar afanados. Máxime en este tiempo, mi amado hermano, pues hay toque de queda, muchos no están yendo a trabajar, muchos fueron despedidos, algunos están suspendidos, y viene ese afán a nuestra vida, nos afanamos, y entonces venimos y empezamos a echar como en un costal esas cargas y más cargas económicas, cargas algunos de salud, cargas de ¿qué te digo yo? De falta de gozo, a veces no hay paz y te vas cargando, te vas afanando, pero dice el Señor que tú tienes que mantener esa comunicación, que tú tienes que hacerlo y tú tienes que poner esas cargas en las manos del Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la oración. Por eso dice Él, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. También podemos ver que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros oramos al Señor y algunas veces oramos por agradecimiento que hemos recibido algo que le hemos puesto en petición al Señor. Pero otras veces, la mayoría de veces, mi hermano, tú júzgate ahí donde estás y muchas veces la oración es solamente porque necesitamos. Y entonces pedimos, pero no esperamos si la respuesta es la voluntad de Dios o no, sino que nos anticipamos y hacemos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 24, y dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. El ejemplo que vemos aquí, mi amado hermano, tal vez te recuerdas tú que
que pues uno de los 12 apóstoles traicionó al Señor, que era Judas. Y entonces vienen ellos y ponen en petición, fue Pedro el que puso en oración de que a quién iban a escoger. Estaba Barsabás y Matías, y entonces ellos podrían haber dicho, es que este es mi cuate, este me cae bien, este tal vez tiene títulos, este es mejor preparado, y entonces hacer su voluntad, decidir ellos quién va a sustituir a Judas. Pero no, ellos vinieron y pusieron la petición en manos del Señor, oraron, y cuando entonces vinieron ellos y recibieron la respuesta del Señor. Y entonces el Señor les dice a quién era el que Él quería, y era a Matías. Entonces vemos cómo nosotros debemos de orar, pero esperar la voluntad de Dios, mi amado hermano. Y de esto se podría hablar mucho, mi amado hermano, porque algunas veces nosotros pedimos, o muchas veces ni siquiera pedimos, mi amado hermano. Eso está peor todavía, ¿no? Que solamente hacemos las cosas porque nosotros las decidimos y ni siquiera consultamos, ni siquiera ponemos en las manos de Dios la situación el que se esté viviendo o lo que se quiera adquirir también, ni siquiera consultamos al Señor. Señor, es tu voluntad. Señor, mira, fíjate que me voy a cambiar de casa, o ¿dónde quieres tú? Muéstrame dónde quieres tú que yo viva. Pero no hacemos las cosas así, mi amado hermano. Y debemos de ir aprendiendo. Tal vez ahorita hay niños, tal vez hay adolescentes o hay adultos, hay papás, pero son cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar esa voluntad de Dios. Tú puedes acercarte al Señor, ahí sí que confiadamente, mi amado hermano, y preguntarle y exponerle tu situación y esperar ese tiempo para que Él te dé la respuesta de cuál es su voluntad. Muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos guiar más por lo que nuestros ojos físicos ven, y tal vez no es la voluntad del Señor. Ahí sí que también le hablo a las señoritas, ¿verdad? Tal vez te gusta un joven por el físico, o tal vez ves que las posibilidades son mejores, tiene mejor preparación, pero te enamoras, pero solamente de lo físico. Nunca le pones al Señor realmente, nunca le has pedido ni siquiera por si es la persona adecuada o no, no, que solamente te dejas llevar por instintos y no porque sea la voluntad de Dios. Igualmente los jovencitos, los varones, ¿verdad? Ahí sí que el varón muchas veces todavía más, se deja llevar por lo que sus ojos miran y se deslumbran, y después por eso vienen los fracasos. Entonces ahí sí que debemos como hijos de Dios, debemos de orar y esperar y buscar la voluntad de Dios, mi amado hermano. No nos adelantemos, no, que esperemos pacientemente en el Señor. También, mi amado hermano, obtener fortaleza. En Santiago capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Por qué la fortaleza, mi amado hermano? Cuando nosotros estamos afligidos, nos debilitamos. Sabemos que hay muchas cargas, que hay tristeza, que hay afán, pero no buscamos al Señor en oración, no, que simplemente andamos tristes, viene la depresión, eso va en aumento, nos debilitamos,
pero cuando nosotros realmente buscamos al Señor en esa intimidad, en oración, Él viene y te fortalece, mi amado hermano. Él te renueva las fuerzas como las del águila, dice la palabra, y yo lo creo. Algunas veces inclusive las fuerzas físicas se debilitan por motivos de trabajo, por estrés, se debilita uno como humano. Ahí sí que también por los años, ¿verdad? Las fuerzas se acaban. Pero cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando nosotros buscamos en oración al Señor, nosotros somos fortalecidos. Tú puedes venir cansado cuando estamos, ahorita no, pero cuando estamos en los servicios. Hay muchos hermanos que de su trabajo se vienen para acá, ni siquiera pasan a su casa, algunos ni siquiera han almorzado, mucho menos cenado, ¿verdad? Entonces vienen cansados. Hay a quienes les toca estar parados todo el día. Es entendible, sus fuerzas físicas se agotan, pero es increíble que cuando vienen y vienen al altar y se postran, yo he visto cómo sus fuerzas se les han devuelto, cómo ellos son fortalecidos físicamente y no digamos espiritualmente. Así que recuerda que estamos viendo en la oración, mi amado hermano. Estamos en el inciso 2, en que aprovecha la oración. Ya vimos que nos mantiene comunicados con Dios, también buscamos la voluntad de Dios, obtenemos fortaleza. Eso lo vimos en Santiago capítulo 13, y también obtenemos auxilio, mi amado hermano. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, del versículo 20 al 21, dice la palabra: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijos de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. El 21 dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Amén. Cuando estaba estudiando la palabra, mi amado hermano, esta enseñanza, estaba viendo cómo aquí viene este rey Ezequías, es el mismo que vimos anteriormente que se había enfermado. Y ahora viene el enemigo, dice que es el rey de Asiria. Creo que aquí no lo pone. En los versículos que vimos no lo pone, pero ahí se me olvidó. Sennacherib era el rey de Asiria del que habla acá. Y entonces viene él y él viene y amenaza al rey. Y ellos estaban atemorizados, pero viene y llama al profeta Isaías, y vienen y se ponen a orar. Y viene el Señor y oye la oración y destruye a este rey Sennacherib. Y estaba averiguando que Sennacherib, amado hermano, significa clavos, espinas. Entonces me imaginaba ahí sí que una persona, imagínese los clavos, las espinas de esas personas que tal vez usted medio pasa y lo pasan lastimando. Son aquellas personas como punzoñudas que siempre están molestando. Entonces Él nos da ese auxilio a través de la oración. También lo veía yo, mi amado hermano, que este enemigo lo podemos ver cuando vienen
espíritus inmundos, potestades que vienen a estorbar a nuestra vida. Hace poquito orábamos por alguien que un espíritu inmundo la estaba fastidiando, inclusive se me venía a la mente como este rey Sennacherib, porque inclusive este espíritu venía y nos contaba esa persona que le pullaba en su oído, la fastidiaba. Y hay muchas veces que vienen espíritus de las tinieblas, que el Señor los reprenda, mi amado hermano, a estar fastidiando, me imagino yo, como este personaje. Y nosotros tenemos esa autoridad para orar. Y entonces que el Señor nos manda auxilio, así como envió a este ángel, mi amado hermano. Él envía ángeles, Él envía a ejércitos del bien para que peleen contra el mal. Nosotros tenemos esa autoridad, mi amado hermano, así que toma esa palabra a tu vida. También podemos ver en el Salmo capítulo 32, versículo del 5 al 6, y dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amén. También nosotros podemos orar, amado hermano, para obtener esa limpieza. Ahí sí que, ¿quién está libre de pecado, mi amado hermano? Dijo el Señor: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y esto es algo que podríamos extendernos, inclusive hablar en una sola clase de este versículo. Y muchas veces uno se siente culpable, uno se siente ahí sí que acusado, porque el enemigo eso es lo único que viene a hacer a nuestras vidas, mi amado hermano, a acusarnos y hacernos creer que no somos dignos. Pero dice la palabra que a través de la oración, si nosotros, dice en otro versículo, que si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, alcanzamos misericordia, parafraseándolo, hermano. Y sabemos que muchas veces nosotros, aún con el pensamiento, pecamos. Dice que aún cuando nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, estamos pecando, hacemos pecado de omisión, aún pecados ocultos. Pero si nosotros, cuando nosotros estamos conscientes que le hemos fallado al Señor y le declaramos, amado hermano, le confesamos nuestra transgresión, nuestro pecado, a través de la oración, Él nos perdona, mi amado hermano. Así que no sé qué es lo que tú puedas estar pensando ahí en tu lugar. Muchas veces dices, es que no puedo orar porque pequé. Sí, es cierto, y lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer? Orar, clamar al Señor. Que este salmo, amado hermano, te lo voy a volver a leer, y dice Salmo 32, capítulo 5 y versículo 6: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Esta segunda parte, amado hermano, eso es importante. Dice la palabra que nosotros
no debemos de endurecer nuestro corazón hacia el Señor. Tenemos que buscarle. Tenemos ahí sí que mientras tengamos tiempo, máxime ahora que vemos que está más cerca todavía ese tiempo, ahí sí que el dolores de parto, mi amado hermano, es lo que estamos viviendo ya. Tenemos que buscar esa santidad en el Señor. Tenemos que estar a cuentas con el Señor. Y eso lo vamos a hacer a través de la oración. Sí, Señor, yo ahí sí que te declaro mi pecado. No sé en qué le hemos fallado, pero sí debemos de acercarnos confiadamente ante Él, mi amado hermano. Él nos perdona cuando nosotros le confesamos, mi amado hermano. Pero si nosotros sabemos que estamos pecando y no nos importa, sino que nos quedamos así, no va a suceder nada. Pero ahí sí que en el nombre de Jesús te exhorto para obtener ahí sí que esa limpieza, mi amado hermano. Creo que aquí hay una pregunta. Yo le había contestado por escrito, pero sería bueno mejor mencionarla. Dice la pregunta, ¿cómo sabemos que estamos orando conforme al Espíritu? Amén. Eso lo veíamos en la primera parte, mi amado hermano, cuando habla, y creo que más adelante lo vamos a ver más despacito. Este tema creo que lo vamos a dar en 2 partes porque es larguito, entonces para dejar ahí, pero para darte una respuesta, quiero decirte que estamos orando en el Espíritu. La palabra dice que nosotros no sabemos orar, pero aún el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Dice la palabra que cuando nosotros hablamos lenguas, estamos orando. También es podríamos decir que es una oración, pero cuando tú hablas en lenguas, dice que nuestro espíritu, es el nuestro, se comunica con el Espíritu de Dios, pero tú no sabes que estás hablando, estás orando en el Espíritu, así que podemos decir que ahí estamos orando en el Espíritu, mi amado hermano. También veíamos que cuando nosotros estamos gimiendo o cuando estamos llorando, estamos orando en el Espíritu, porque nosotros no sabemos realmente ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Es más bien un dolor, es una angustia, ahí sí que solo el Espíritu lo sabe, mi amado hermano. Entonces es una forma de saber que estamos orando en el Espíritu. Cuando hablamos lenguas, cuando estamos gimiendo, cuando estamos llorando, cuando estamos orando, que nosotros realmente sabemos que estamos orando, pero aún ni nuestra boca se ha abierto, mi amado hermano. Ahí podríamos decir que estamos orando en el Espíritu. Esa es mi respuesta, pero más adelante vamos a tocar ese tema tal vez un poco más despacito. Espero que tu pregunta, ahí sí que la respuesta sea la que te quede clara la respuesta, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. No. ¿No? También interceder por los hermanos. Cuando oramos nosotros, podemos orar por nuestros hermanos, amado hermano. Un ejemplo que yo siempre, tal vez porque es rema para mi vida, cuando Job habla en el capítulo 42, versículo 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Nos aprovecha, mi amado hermano, interceder por los hermanos. Dice la palabra que interceder no es que yo voy a pedir por mí, es que yo voy a orar
por mi hermano, por la persona que te pide, ahí sí que tiene necesidad de una oración. Es importante que nosotros oremos, mi amado hermano. También vemos a través de las epístolas, las cartas, ¿verdad? Donde habla mucho Pablo, casi siempre que termina una carta, termina en oración, orando por los hermanos, orando por la iglesia, orando y clamando. Así que también es importante que nosotros oremos e intercedamos por nuestros hermanos. Te voy a leer, dice que los hermanos que realizan la obra, hay que orar por los hermanos que realizan la obra con ellos para ser prosperados en su ministerio o ser salvados de los peligros, angustias y dificultades. Amén. Así que nosotros debemos de ser esos hermanos que están atentos a las necesidades de los demás. Sí, debemos de orar por nosotros, debemos de orar por las necesidades de mi familia, todas las necesidades que tú tienes, pero también nosotros, amados hermanos, debemos de ser ahí, sí que tener ese amor como hermanos. La palabra dice orar unos por los otros. Debemos de hacer eso. Y esto, aprovecho este tiempo, mi amado hermano, para que nosotros intercedamos. Aquí en casa tenemos un tiempo de intercesión que como congregación los tenemos todos los lunes a las 7 de la noche. Esto no lo transmitimos porque ahí sí que la palabra dice que uno cuando ora, una forma de oración es cierra tu puerta y ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pero sé que como familia Veraca, como hermanos en Cristo Jesús, todos los lunes a partir de 7 a 8 tenemos ese tiempo de clamar, de pedir por esas necesidades. Así que también si tú tienes alguna necesidad, ya que estamos viendo la enseñanza de la oración y entre ello va la intercesión, si tú tienes alguna necesidad, puedes escribirla, mi amado hermano, con toda confianza, y nosotros como pastores estaremos orando por ellos, y como juntos como congregación los lunes a las 7 de la noche. Amén. No sé si hay alguna aportación o alguna duda. No. El tiempo vuela, mi amado hermano. Inciso 3. ¿Cómo se debe de orar? ¿Cómo debemos de orar, mi amado hermano? Algunos critican, ¿será que ella no es espiritual porque no se postra? Mi oración va a ser más oída porque yo lo hago de alguna forma o no. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debemos de orar, mi amado hermano? Primeramente debemos de orar como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Muchos, ahí sí que los discípulos se le acercaron, ¿verdad? Y le dijeron, le preguntaban, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos de orar? Y él en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, les dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Y ahí podemos ver, aunque no lo vamos a tocar hoy, mi amado hermano, sino que eso es también una enseñanza completa, la vamos a ver más adelante. Él les dio el modelo de Jesús. El modelo de Jesús era, tal vez tú lo sabes, ¿verdad?
mucho de memoria, así de memoria, dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y tú puedes ver ahí en tu Biblia y leerlo despacito, pero Él dejó esa guía, no para que nosotros la repitiéramos como loritos, mi amado hermano, sino que era un modelo de Jesús, era un modelo de oración de Él. ¿A quién nos íbamos a dirigir? A un Padre, porque tenemos un Padre que está en los cielos. Entonces, tenemos que acercar el reino de los cielos con nosotros. Amén. Y ese es el modelo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos y también nosotros como hijos de Él debemos de seguir. También podemos ver debemos de orar, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. En Juan 16:23, el Señor estableció que debemos de orar. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Amén. Es muy importante, mi amado hermano, y te lo hago saber porque nosotros como pastores nos hemos dado cuenta que muchos dicen, Señor Jesús, te pido, Jesús, te pido, y nosotros ahí sí que debemos de pedir al Padre en nombre de Jesús. Amén. Creo que, no sé si hay alguna duda, yo creo que voy a terminar de dar este inciso y nos vamos a quedar hasta ahí, amado hermano, por falta de tiempo, y quiero que me acompañes a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. Porque, dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Nosotros no podemos pedir ahí sí que por medio de nadie, mi amado hermano. No podemos pedir por mi madre, no podemos pedir por mi padre, por nadie, mi amado hermano. Hay algunos que tienen la creencia que por medio de ciertos santos, la Virgen y eso, y no, la Biblia es clara, mi amado hermano, y yo no quiero ahí sí que lastimar a nadie, ni quiero contender, no, que aquí la palabra es clara y habla por sí sola, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No sé si hay alguna duda ahí, pero nosotros continuamos con este último inciso por el tiempo que nos queda. También debemos de orar. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y dice también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo... no, esa ya la leímos, mi amado hermano, perdón. Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como te digo, mi amado hermano, ahí sí que te he dado ya 4 versículos que debemos de orar y pedir en el nombre de Jesús, y te voy a compartir este último versículo que es Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, porque hay solo
hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay un solo, ahí sí que el Señor estableció que fuera así en el nombre de Jesús, porque está sentado a la diestra del Padre y nadie puede llegar al Padre sino por Él. Y a través de Jesucristo podemos llegar directa y confiadamente mediante la oración. Así que nos vamos a quedar aquí, mi amado hermano. Si tú tienes más dudas o algo, puedes escribirnos y con gusto te las vamos a responder. Solo hay una, no sé si es pregunta o es aportación, pero creo que vale la pena enfatizar esto. Dice acá, he escuchado en otras iglesias hacer la oración del Padre Nuestro. Y la base es la que nosotros leímos, ¿verdad? Pero ¿será que es correcto estar repitiendo la oración del Padre Nuestro en las iglesias? Realmente ese es un modelo nada más a seguir, mi amado hermano. Recordemos que las oraciones no son aprendidas de memoria. Nosotros debemos de orar, ahí sí que de corazón debemos de ser guiados, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a través de la oración. Ahí sí que no es correcto porque es la oración, lo que decíamos, es una conversación con el Padre. Imagínate que nosotros como padres viniera nuestro hijo y nos dijera siempre todos los días, creo que te cansarías. Así como uno se cansa que viniera, digamos, algún pequeñito y te dijera todos los días lo mismo y te leyera cada palabra, que te dijera siempre, siempre lo mismo. Yo creo que sería como un robot. No hay sentimiento, no hay el corazón, no está la guianza del Espíritu. Más bien pienso que la oración que nuestro Señor nos menciona en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, es un modelo de oración que nosotros debemos de seguir. Y más adelante, como digo, en otra enseñanza vamos a hablar precisamente de lo que es lo que es Lucas capítulo 11, para que nosotros tengamos más conocimiento. Espero haberte respondido. No es correcto, mi amado hermano. Nosotros ahí sí que tenemos a un Dios creativo. Nosotros podemos comunicarnos con toda la libertad, como veíamos, con un idioma entendible, con un lenguaje que el Señor comprenda y también en el espíritu, donde sea nuestro espíritu, ahí sí que comunicándose con el Espíritu de Dios, mi amado hermano. Espero haberte contestado y vamos a seguir con la segunda parte, primeramente Dios, en el próximo jueves. Si es que el Señor no ha venido, pues te invito a que nos acompañes, que pongas ahí tu Facebook. Primero Dios se pueda también pasar por YouTube y entonces ahí poder ir aprendiendo de la palabra, mi amado hermano. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre santo, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra que has dejado, Señor, para que nosotros aprendamos de ella, Señor. Te suplicamos, Señor, que nosotros podamos tener, Señor, esa comunicación contigo, esa intimidad contigo, Señor, para que seamos ahí sí que uno, Señor. Poderte, Señor, comunicar nuestros pensamientos, Señor, poner en tus manos todo aquello que nos acontece, Señor, todo lo que anhelamos, Padre Santo, nuestros padecimientos, nuestras batallas, Señor, los conflictos, Señor.
Que tú sepas todo aquello, Señor, a través de la oración y que también nosotros, Señor, podamos esperar esa respuesta, Señor, en tu tiempo y hacer tu perfecta voluntad, Señor. Te suplico, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. A veces hay batallas, Señor, donde nosotros no tenemos ese tiempo de intimidad contigo, Señor, pero te ruego, Señor, que pongas en nosotros, Señor, el tiempo, el anhelo en nuestro corazón de buscarte, Padre Santo, como decía tu palabra, orando sin cesar, Padre amado. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias, papito lindo, bendice a mis hermanos, Señor, ahí donde están en su hogar, Padre Santo, te lo ruego, Padre bendito, y que tú los acompañes en todo momento, Padre Santo, que guarde su sueño, que fortalezca, Señor, y que si es tu voluntad, Señor, que mañana, Señor, nos levantemos con fuerzas, con energía, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.